Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Mónica Linares, presidente de Toronto Hispanic Chamber of Commerce. Es un honor y un gusto estar hoy con ustedes en este conversatorio con dos distinguidos embajadores de países muy representativos en nuestra comunidad en Canadá, México y Ecuador. Oportunamente estamos hoy en el mes de octubre, mes de la herencia hispana o mes de la herencia latinoamericana, como se ha proclamado a nivel nacional en Canadá. Y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a toda la comunidad hispana latina en Canadá en nombre de nuestra organización Toronto Hispanic Chamber of Commerce o Cámara de Comercio Hispana en Toronto. Voy a presentar a nuestros invitados con una breve reseña de cada uno. Embajador de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho, quien ha sido representante permanente de México ante Naciones Unidas con sede en Nueva York. Embajador ante la Unión Europea, ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo. Representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, así como embajador ante la República de Singapur, entre otros cargos de importancia. Nuestro próximo invitado es el embajador de Ecuador, Diego Stacy Moreno. Y tenemos que partir diciendo que en el 2019 fue elegido como el embajador del año y diplomacia pública en Canadá, evento realizado por la Facultad de Derecho Civil y Común de la Universidad de Ottawa. Es doctorado en leyes de la Universidad Central del Ecuador, con más de 4 décadas de experiencia en la carrera diplomática, y ha estado muy comprometido con varios órganos de la ONU. Como ven, tenemos dos personas con grandes carreras diplomáticas hoy. Y para dar comienzo a esta interesante conversación, quiero hacerle una pregunta a los dos. Y es que nos den un panorama desde su misión diplomática, cómo están cada uno de sus países, Ecuador y México, en esta situación global por la que estamos pasando. El gobierno ecuatoriano frente a esta situación, y me disculpan si primero hablo de la situación económica, si bien lo más importante es la salud y es la situación de la gente, de lo que está viviendo la gente, pero tal vez una nota por lo menos optimista con relación a la recuperación económica de nuestro país. Y es en el sentido de que en medio de esta pandemia se ha constituido una gran oportunidad para renegociar la deuda externa que nos venía afectando desde hace algunos años y que tenía un impacto definitivo sobre el desarrollo económico y el bienestar del país, especialmente de las clases más vulneradas, más vulnerables. En ese sentido, se logró reestructurar la deuda en primer lugar con los tenedores de bonos, y luego esa fue una señal positiva que nos ha permitido también llegar a un acuerdo definitivo con el Fondo Monetario Internacional y conseguir recursos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento, que van a permitir inyectar recursos importantísimos para la revitalización de la economía y la reestructuración de todo ese déficit que habíamos estado viviendo estos últimos años, que además no solamente se debía a la pandemia del coronavirus, sino a otras razones como la caída del precio del petróleo por debajo de los $20, es decir, ni siquiera se justificaba ya la producción del petróleo, que es la fuente de mayor ingresos para el Ecuador. Esto de igual manera significó un desempleo muy fuerte que llegó hasta el 80% entre subempleo y desempleo. Esto obviamente también se debe a las medidas que oportunamente se tomaron en cuanto a confinar a la población y evitar el mayor número de contagios. Creo que con el tiempo hemos aprendido, hemos llegado a aprender un poco cómo funciona el coronavirus
y cómo podemos lograr reducir el número de contaminados y de afectados por esta pandemia. Y en ese sentido, yo creo que hemos estabilizado la situación, si bien la pandemia no ha terminado. Y en ese sentido, solamente para dar unos pocos datos, al momento tenemos en el Ecuador 144,000 casos positivos. Tenemos 11,743 fallecidos. Y en cuanto a pruebas, lamentablemente todavía nos situamos por debajo del promedio latinoamericano en el orden de los 451,000. La situación del coronavirus, naturalmente, no podía ser asumida solamente por el país. Y en ese sentido, yo quisiera ser muy grato con aquellos gobiernos que han venido apoyando al Ecuador. Entre ellos, los Estados Unidos, el gobierno de Alemania, España, la propia China, y en nuestro caso particularmente Canadá. Canadá ha estado apoyando a través de diferentes insumos, a través de materiales de protección hospitalaria, a través de tests, mediante las organizaciones internacionales que prestan este tipo de apoyos, como son la Organización Panamericana de la Salud, como son también la organización, el Programa Mundial de Alimentos y también CARE. Es decir, Canadá está ofreciendo ese tipo de colaboración al país, que está brindando un enorme alivio a las necesidades fundamentales que tenemos nosotros este rato en el orden sanitario. Gracias, embajador. Gracias, Mónica, y siempre un gusto hablar después de mi querido amigo Diego. A ver, bueno, Diego ya dijo muchas cosas con las que naturalmente coincido, sobre todo con la enorme gravedad de la pandemia, del virus. Los virus y las pandemias han desafortunadamente estado presentes en la historia de la humanidad de manera permanente y siempre han causado daños enormes, pero al mismo tiempo poco a poco vamos aprendiendo y nos vamos volviendo como sociedades muchísimo más resilientes, y eso es un poco lo que se ve con esta pandemia. Ahora, es una gravedad extraordinaria. En el caso de México ha sido tan fuerte como en el resto del mundo. Todavía, aunque estamos ya viendo descensos importantes, las cifras son fuertes. Tenemos alrededor de 800,000 contagiados y un poquito más ya de 80,000 fallecidos, desafortunadamente. No hay que perder de vista, de todas maneras, el tamaño del país y de la población. Estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes. Entonces, si las cifras se ven en términos de población o comparados con población, la situación es, por supuesto, mala, pero estamos, digamos, en el promedio del resto. ¿Qué se está haciendo? Primero naturalmente, es decir, más bien el gobierno mexicano, el Estado, las instituciones y, por cierto, también el sector privado se han volcado en buscar cómo abordar, enfrentar esta crisis y cómo proteger vidas, cómo evitar contagios y, sobre todo, cómo evitar fallecimientos. Ha habido un trabajo muy intenso para fortalecer la infraestructura del país en materia de salud, y al mismo tiempo para generar las condiciones mediante las cuales la gente pueda permanecer en sus casas, pueda tener un ingreso para poder permanecer en sus casas, que la falta de empleo, que además la pérdida de empleos ha sido obviamente importante, esa pérdida de empleo no tenga necesariamente efectos catastróficos o muy dramáticos en la gente, pero la situación es, por supuesto, muy compleja. Económicamente, antes de lo económico, ahora en lo que estamos muy concentrados, además de seguir asegurando las
condiciones del sistema de salud, etcétera, para que la gente, para evitar los contagios. El gobierno está ahora enfocado en las vacunas y en los tratamientos. Tenemos ya contratados o 9 contratos o contratos con 9 farmacéuticas de distintas partes del mundo, Estados Unidos, por supuesto, Europa, Asia, Rusia, algunas como AstraZeneca produciéndose en México, para que tan pronto, todas ya en fases, como ustedes saben, de prueba muy avanzado, ya están en las terceras, casi todas en tercera fase, que ya es haciendo pruebas directamente en la población, con la expectativa de que en algún momento del primer trimestre del año que entra, estas ya puedan empezar a ser distribuidas. Estamos hablando de que para entonces tendríamos disponibles, si no estoy equivocado, alrededor de 250 millones de dosis, más menos, con lo que debería ser suficiente para poder inmunizar a la población. Y como el presidente de la República ha insistido, además estas serán gratuitas para todos los mexicanos. Lo económico es muy fuerte. Tenemos también una caída del Producto Interno Bruto muy agresiva, como todo el mundo. El reto ahora es qué tan rápido seremos capaces de salir de esta recesión, y para lo cual, digamos, el gobierno ha estado poniendo en marcha muchas medidas, pero quizás me centro en 3. La primera, por supuesto, es la distribución de recursos y programas sociales para que las personas que más lo necesitan tengan no solamente medios de vida, sino puedan retornar a la actividad económica pronto. De hecho, no obstante la caída del empleo, que fue muy grande, ya se está recuperando, empieza otra vez a crecer el empleo o a reducir el desempleo, así que ahí hay una serie de medidas muy importantes. Segunda, y muy estructural, y que es una quizás coincidencia positiva, es la entrada en vigor del ahora llamado TEMEC, Tratado Comercial de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, que es un vehículo potentísimo para desarrollar el desarrollo económico, crecimiento económico de los 3 países, por supuesto de México también. Como ustedes quizás saben, México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Somos el país que más le vende y más le compra en todo el mundo, por encima de Canadá y por encima de China. Hubo una caída importante en las exportaciones y en la producción manufacturera durante la pandemia, pero eso está regresando con mucha fuerza y con mucha energía, así que el comercio entre los 3 países se está recuperando, es absolutamente central. Y tercero es el desarrollo de infraestructura. El gobierno anunció apenas hace 2 días un paquete de proyectos de gran envergadura en materia en el sector de infraestructura, particularmente 39, que son muy grandes y que son una inversión de alrededor de $300 billones en todo el país, carreteras, proyectos de agua, etcétera, más un proyecto con el que empezó la administración, que es el llamado Tren Maya, que va a recorrer 4 o 5 estados en el sur del país para para conectarlo mejor y para asegurar que el sur de México también puede beneficiarse de la inserción del resto del país en cadenas globales de producción y en el mercado global del país. El reto grande que hemos tenido un poco más históricamente en términos de desarrollo es que medio país se conectó a estas cadenas de producción muy importantes y tuvo una generación de riqueza muy importante, un crecimiento del Producto Interno Bruto fenomenal y del ingreso per cápita también, pero otra parte del país, sobre todo el sur, no tuvo capacidad de hacerlo por razones estructurales. Entonces, ahora con este nuevo tratado, que tiene mejores condiciones para poderlo lograr,
También se está invirtiendo en proyectos grandes de infraestructura como este Tren Maya para poder facilitar esa inserción junto con el resto del país en la economía más globalizada en la que México está inserto. México está completamente integrado económicamente con América del Norte, pero al mismo tiempo somos un país que está en el Pacífico y en el Atlántico, y entonces estamos conectados comercialmente, tenemos un acuerdo muy, muy importante de libre comercio con la Unión Europea, y por el otro lado tenemos el Transpacífico, más un acuerdo importante con Japón. Entonces México es un país muy globalizado, perdón el término, pero esa es la verdad, somos una potencia manufacturera importantísima, somos de los productores de manufactura avanzada más grandes a nivel mundial. En muchos sectores somos el tercer productor, el cuarto, el quinto, somos el séptimo, octavo exportador a nivel mundial de manufactura. Entonces, con todas esas herramientas que han sufrido, por supuesto, estamos tratando de enfrentar esta muy compleja situación económica, y con la esperanza, por supuesto, de que veremos un retorno rápidamente. Y finalmente, agrego un cuarto punto, es el tema del turismo. Para México el turismo es muy importante. Somos el sexto destino turístico a nivel mundial y recibimos alrededor de 45 millones de turistas al año que tienen tienen una participación de alrededor 9 o 10% del Producto Interno Bruto del país. Es muy grande. La caída del turismo ha sido muy pronunciada naturalmente, pero igual hay un esfuerzo enorme para recuperar ese turismo. Empieza ya a verse. Los estados o destinos turísticos del país, que son muchos en todas partes, están empezando a ser certificados de distintas maneras para asegurar que ofrecen las condiciones para que los turistas vuelvan. Y en el caso de Canadá es muy importante. Nos estamos recibiendo 2.5 millones de turistas canadienses cada año. Ahora ha caído, pero es un objetivo importante volverlos a regresar, porque tiene una inyección o genera una inyección de recursos muy importante para el país y de empleo también. Aquí lo dejo y con gusto seguimos en el resto de las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, embajador. A veces suena como que en las grandes crisis también vienen grandes cosas, ¿no? Y eso ayuda también a reforzar un poquito, ver las oportunidades en los problemas, que yo creo que es lo que en cierta forma ustedes han estado haciendo. Continuando, quiero irme a hacerle una pregunta otra vez al embajador de México. Sabemos de la participación de mexicanos en el desarrollo de la agricultura en Canadá, es bastante importante y grande. Y bueno, en muchas ocasiones pensamos pues desde el punto de vista de Cámara de Comercio, desde el punto de vista de la comunidad mexicana en Canadá, nos gustaría saber cómo fue la protección o cómo ha sido la protección de las comunidades mexicanas en Canadá en el programa de trabajadores agrícolas temporales, y si esto se paró o se continuó. Bueno, que nos hables un poco de eso. Efectivamente hay un programa muy viejo, desde los años 70, entre México y Canadá, que permite que alrededor de entre 25 o 28 mil trabajadores mexicanos vengan a trabajar anualmente por las temporadas agrícolas a distintas granjas en Canadá. Naturalmente, el impacto que los trabajadores mexicanos y de otras nacionalidades, aunque la más grande por volumen es la mexicana, tienen en la cadena de producción de alimentos en Canadá es muy grande. La pandemia le mostró a Canadá, sobre todo, a nosotros desde luego, pero sobre todo a Canadá, que estos trabajadores
no solamente son esenciales, son fundamentales, y sin esos trabajadores hubiera habido una disrupción muy importante de la producción de alimentos básicos en este país. Ahora, la, la decisión o la reacción del gobierno mexicano ante el COVID, la más inmediata y más importante, fue suspender el programa, notificar al gobierno canadiense que quedaría suspendido hasta en tanto no nos pusiéramos de acuerdo sobre cuáles debían ser las condiciones que debían garantizarse para asegurar la salud y la protección de los trabajadores, y también, por supuesto, todos sus derechos laborales. Es decir, derechos laborales más toda aquella o esas otras medidas necesarias para asegurar su estado de salud debido a la pandemia. Y hasta en tanto no tuviéramos esas garantías y estuviéramos satisfechos con ellas, no permitiríamos que viajaran. Así que tuvimos, a través de nuestros consulados, los 5 consulados más la sección consular de la embajada, 6, trabajando mucho con las provincias y con el gobierno federal, particularmente con las ministras de Trabajo, de Agricultura y con la oficina del primer ministro. Armamos un paquete de condiciones muy razonable, y sobre esa base permitimos que se reiniciara el programa de trabajadores y que los trabajadores pudieran comenzar a venir a Canadá. Tuvimos a medio camino 2 lamentabilísimos fallecimientos que nos parecieron no solamente lamentables, sino inaceptables, porque los contagios fueron producto de deficiencias en las condiciones de protección de los trabajadores. Se volvió un tema político en Canadá muy importante, y correctamente, bilateralmente también, así que pusimos una pausa nuevamente al envío de trabajadores hasta en tanto no tuviéramos nuevamente, primero, un conocimiento muy claro de qué era lo que había ocurrido, y segundo, qué medidas habríamos de tomar. Se tomaron muchas medidas adicionales, algunas medidas de orden o de política pública administrativas de parte del gobierno de Canadá, y de manera importante pusimos en marcha, se creó un grupo interinstitucional canadiense de reacción rápida que opera de manera cotidiana con el personal de la embajada y de nuestros consulados. Están en reuniones virtuales semanales, desahogando en tiempo real preocupaciones, quejas, problemas, retos, cualquier asunto que pudiera poner en algún tipo de riesgo a un trabajador mexicano, es abordado de inmediato por esta especie de fuerza de tarea, en donde del lado canadiense hay 5 o 6 ministerios con personal muy operativo, y como digo, del lado nuestro, representantes de nuestros 5 consulados más la embajada, y dependiendo de las circunstancias, algunas autoridades mexicanas. Con todo eso logramos concluir el programa bastante bien, con problemas de todo tipo. Son muchas granjas, son 2.500 o no sé cuántas granjas con trabajadores mexicanos en distintos momentos, pero se logró manejar muy bien, y sobre todo se lograron cambios estructurales, porque es un programa viejo, entonces arrastra muchas modalidades que ya no tienen, no solamente que no tienen ningún sentido práctico, sino que tampoco corresponden a las condiciones laborales que se deben tener en pleno siglo XXI como en el que estamos, y en un país tan avanzado como es Canadá. Así que creo que en eso dimos pasos muy importantes, y al final, me parece, no sé si estoy con riesgo de equivocarme, vinieron toda esta temporada alrededor de 21,000, 22,000 trabajadores. Oh, wow. Pero qué bien que también sirvió todo esto para crear mejoras, y muchísimas gracias, embajador, por la información.
por esa excelente información, porque siempre hay una preocupación, o sea, siempre hay cuestionamientos dentro de la comunidad sobre esto. Entonces, gracias por aclararnos Con esa mucho parte. gusto. Y les agradecemos porque de verdad han contribuido a que no nos quedáramos sin alimentos aquí en esta zona de Y Ontario. la decisión del gobierno, y así se lo comunicamos al gobierno de Canadá, fue un gesto de solidaridad mexicana, del gobierno mexicano con Canadá. Es decir, somos socios muy, muy importantes. Y por supuesto que no obstante la pandemia, queríamos encontrar algún mecanismo que nos permitiera ayudar a Canadá, y eso es lo que hicimos y salió muy bien. Excelente. Muchísimas gracias, embajador. Bueno, esta pregunta va dirigida al embajador de Ecuador, que también hay un aspecto relevante que se celebra este año, que se está celebrando en este año 2020, muy especial, porque se celebran 60 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Canadá. Estoy bien, ¿verdad? Sí, está muy bien, sí, muy bien. Exacto. ¿En qué nivel se encuentran esas relaciones y desde su visión, cuáles han sido los principales logros para Ecuador en estos 60 años? Bueno, en primer lugar le agradezco la pregunta y nuevamente, pues mire usted que habíamos preparado un año lleno de actividades conjuntas con el gobierno canadiense. Incluso dio la casualidad de que el mes de enero del presente año tuvimos consultas políticas bilaterales y habíamos planificado una serie de eventos que tendrían lugar tanto en el Ecuador como en Canadá para destacar este momento, creo que tan importante para las relaciones entre los dos países. Y en efecto, si miramos para atrás, observamos que coincide que las primeras corrientes migratorias ecuatorianas llegan al Canadá alrededor de los años 60, cuando Canadá se abre a la migración, otorga una serie de facilidades y en realidad se vuelve un atractivo para la migración latinoamericana en general. Y justamente tenemos ahora generaciones de esa época que ya cumplen los 50, los 60 años aquí en Canadá y que por supuesto ya han tenido sus hijos, sus nietos, es decir, hay primeras, segundas y terceras generaciones. Sin embargo, yo debo manifestarle con gran complacencia que ninguna de esas generaciones, o muchas de las, por lo menos de los compatriotas que yo conozco, de la juventud y compatriotas incluso ya de la tercera generación, siguen profundamente, íntimamente vinculados con el Ecuador y con el país. Y en ese sentido, yo sí debo destacar, si bien aquí se dice que es un trabajo en desarrollo, las facilidades que ha prestado Canadá y la oportunidad que ofrece Canadá a los migrantes que llegan acá para afincarse e incluso para hacer del Canadá su residencia definitiva. Y también celebramos el hecho de que, mire, así es, esa es la vida, cuando los canadienses llegan a sus años dorados, están buscando países como el Ecuador para pasar sus últimos años. Y este rato, pues, existen programas muy interesantes de retirados y jubilados canadienses que están viviendo en diferentes puntos del Ecuador. En ese sentido, yo podría calificar las relaciones entre los dos países como excelentes. Y eso también siempre me mueve a pensar que es el interés de Canadá en América Latina lo que genera un acercamiento bilateral con nuestros países. Y en ese sentido, yo he visto, especialmente durante mi gestión, digamos, estos últimos 3 años desde que llegué, un incremento notable en la relación y en la calidad de esa vinculación que existe entre Canadá y muchísimos países, yo creo que el conjunto de países latinoamericanos.
Incluso de eso se deriva el hecho de que ahora tengamos el mes de la herencia latinoamericana, justamente para destacar la contribución que ha realizado la comunidad en todos sus aspectos. Pero también hay otros hechos que nos vinculan con Canadá. Es decir, tenemos una serie de valores comunes, estamos geográficamente en el mismo continente, participamos de mecanismos, de los mismos mecanismos. Canadá, como en general los países latinoamericanos, son... ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, ya lo Bueno, escuchamos nuevamente. disculpen. Yo no quiero culparles, pero lo que pasa es que aquí hay un poco de inestabilidad en el Internet aquí. No quiero decir qué compañía es la que he contratado yo, pero aquí de vez en cuando se producen estas interrupciones, así que lamento muchísimo. Tranquilo, Entonces, yo tranquilo. quería que ha habido un reenfoque, ¿no es cierto?, de las relaciones exteriores de Canadá con América Latina. Si bien el embajador de México, como manifestaba, naturalmente hay una relación muy antigua y muy fuerte con su país y Canadá, y lo cual un poco nosotros, digamos, nos anclamos muchas veces en México para poder llegar con mayor fuerza hacia Canadá. Esa es la realidad. Pero en todo caso, yo creo que en todos los órdenes de la relación, las actividades, el diálogo, el interés ha crecido. Por ejemplo, yo diría en el área de las inversiones, Latinoamérica se ha convertido quizá en el principal destino de las inversiones canadienses. Y en ese sentido, Ecuador estaba revisando las cifras del Banco Central del Ecuador y he podido constatar que Canadá es la mayor fuente de inversión directa hacia mi país, especialmente en el área extractiva, es decir, en el área de la minería, en el área de los petróleos, pero también en el área de infraestructura, con experiencias sumamente exitosas como la construcción del aeropuerto de Quito, que ha ganado ya algunos premios internacionales. Pero también debemos decir que tenemos un enorme potencial en el área de la promoción comercial. Este momento el país está exportando y esas exportaciones incluso durante el presente año, que es lo que cabe y yo quiero resaltar. O sea, pese a la situación que hemos vivido del COVID, las exportaciones ecuatorianas, que básicamente son exportaciones agrícolas, han crecido hacia el Canadá. Y ese es un hecho muy importante. Si bien estamos trabajando para suscribir, ojalá, a corto plazo, un tratado de libre comercio con este país. Ahora, aparte de lo comercial, las inversiones, otro ámbito tremendamente importante para nosotros es la cooperación académica, científica y tecnológica. Este momento tenemos aquí en el Canadá alrededor de 3,000 ecuatorianos que están estudiando en diferentes universidades de todo el país. Muchos de ellos en base a becas del propio gobierno ecuatoriano. Es decir, están desarrollando masterados, están desarrollando PhDs, y lo que queremos naturalmente es que todos estos ecuatorianos que se están preparando aquí en las universidades canadienses puedan regresar al país y contribuir con sus conocimientos para el desarrollo nacional. Pero de todas maneras notamos también que muchísimos de esos estudiantes se quedan aquí en Canadá y han tenido mucho éxito incorporándose en diferentes actividades, ya sea empresariales, pero también en el sector público canadiense. Es decir, han tenido muchas facilidades también para quedarse aquí en el país, especialmente ese sector que se llama de los skilled workers. Yo debo decir también en ese sentido, el Ecuador ha sido un país líder en lo que tiene que ver con temas migratorios, porque lamentablemente una situación, un colapso bancario en el año 2000 obligó a salir a muchísimos compatriotas, especialmente a España. Y entonces hemos querido siempre aprender de lo que ellos han vivido, de las experiencias que ellos han tenido para poder constituir una verdadera, ser unos verdaderos contribuyentes a la creación y al desarrollo de instituciones migratorias y de principios de migración a nivel mundial.
De ahí es que el Ecuador ha sido uno de los gestores y uno de los líderes también en lo que se refiere al Pacto Migratorio Mundial, que justamente establece una migración ordenada, regular y segura hacia los países de destino. Este es el primer instrumento internacional, no vinculante, por supuesto, pero al cual de alguna manera se han adherido gran parte de los países del mundo. Esto permite una migración mucho más fluida, mucho más segura, mucho más ordenada, y es lo que está pasando en lo que se refiere a Canadá. Otro aspecto importante es la parte cultural. Creo que hemos sido pues muy activos desde la embajada en cuanto a la realización de diferentes eventos de todo tipo para promover la cultura, para promover los valores ecuatorianos. Pero otro tema que creo necesario resaltar es el hecho de que hemos suscrito un acuerdo sobre transporte aéreo con el Canadá, el cual ha permitido abrir por primera vez rutas directas hacia el Ecuador a través de la línea aérea Air Canada. Esto se lo hizo ya en diciembre del año pasado, pero lamentablemente por el coronavirus se suspendieron esos viajes, se suspendieron esas rutas, aunque a modo de compensación, este momento hemos logrado incrementar los vuelos de transporte aéreo que se realizan desde Quito a Canadá, con lo cual se ha incrementado la capacidad de carga, la capacidad exportadora de nuestro país hacia Canadá. Pero al propio tiempo también, como le decía, se ha incrementado el número de turistas que están llegando hacia el Ecuador. Es decir, queremos ofrecerle las bellezas naturales que tiene nuestro país. Y en ese sentido, pues nos consideramos que estando en el centro del mundo, Ecuador es la mitad del mundo, podemos ofrecer todos los climas, podemos ofrecer todas las latitudes, podemos ofrecer todas las regiones que se pueden observar en cualquier parte del mundo en un espacio reducido, en un territorio reducido. Es decir, para visitarlo en cuestión de pocos días y para disfrutar de sus playas, para disfrutar de la Amazonía, para disfrutar de los Andes e incluso de la mayor joya que yo creo que tiene el Ecuador y el mundo, con el perdón de mi colega de México, que es Coincido, si yo estoy preparando mi viaje. a las Islas Galápagos, que son las Islas Galápagos. Esto. Así que muy bienvenidos todos a nuestro país. Muchísimas gracias de verdad a los dos. Qué bonita oportunidad para conocer más de cada uno de los países, de sus países. Y por supuesto, también es una invitación a todos los que nos escuchan que vengan, que visiten los países. Ya tenemos muy poco tiempo, pero yo quisiera cerrar con una pregunta, y es una pregunta desde nosotros de la Cámara de Comercio, de Toronto Hispanic Chamber of Commerce, en donde estamos buscando apoyar a los países, promoverlos, pero también quisiera conocer del lado de ustedes cómo podemos acercarnos para promover las inversiones, el comercio y los negocios entre ambos países, ¿sí? Entre pues Canadá, México, Canadá, Ecuador y nosotros poderlos apoyar. ¿Cómo consideran ustedes que podemos hacer esa labor? Le doy la palabra al embajador de México, o el que quiera contestar primero, ¿está bien? No, con gusto. Bueno, primero, siempre es bienvenido cualquier esfuerzo y bienvenida a cualquier oferta de apoyo, y una cámara, me dice nuestro cónsul Porfirio Muñoz Ledo, que son muy activos, así que, por supuesto, encantados de contar con su apoyo. Naturalmente, la forma más inmediata es justamente a través del Consulado General, que hace una labor de promoción económica muy importante. Hemos puesto en marcha tenemos una operación no menor de promoción en Canadá, y una parte importante naturalmente es ir descansando o apoyando estos esfuerzos en
cámaras de comercio como la de ustedes, así que encantados de hacerlo. Como decía al principio, hay un esfuerzo muy importante por maximizar el potencial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tiene un potencial muy grande. El comercio México-Canadá anual es de alrededor de 40,000 millones de dólares. Es una cifra muy, muy robusta, muy importante. La inversión también es muy importante, pero sigue habiendo mucho que hacer. Nuestro objetivo ahora es seguir promoviendo la inversión canadiense en México, promover y ayudar a la inversión mexicana en Canadá y desde luego las exportaciones mexicanas, ya sea en el contexto de cadenas de valor norteamericanas ya, o bien de manera directa a Canadá. Quizás les puede interesar un programa en el que estamos trabajando ahora, que a mí me gusta muchísimo y que está funcionando muy bien, que es un programa que se llama Mujer Exporta, que estamos promoviendo tanto en Estados Unidos como en Canadá, y hoy me reportaban esta mañana que el caso de Canadá ha sido mucho más exitoso que en el de Estados Unidos, y de lo que se trata es lo siguiente: a través de una serie de sistemas y plataformas bien establecidas por la Secretaría de Comercio de México, mujeres, solamente empresas cuya propiedad es de mujeres o los directivos son de mujeres, grandes o pequeñas, están en esta plataforma. En general son pequeñas y medianas empresas o algunas de ellas microempresas, y los estamos conectando con potenciales compradores en Canadá. Y está funcionando bien en esta primera fase porque ha sido el número de empresas o personas en Canadá que se han subido a la plataforma con peticiones expresas de distinto tipo de productos, desde productos muy elaborados, sofisticados, tecnológicos, hasta productos alimenticios, por ejemplo, para comprárselo solamente a empresas lideradas por mujeres, está creciendo mucho. Fantástico programa. Y ese es uno, por ejemplo, en el que una cámara como la de ustedes podría, desde luego, contribuir mucho. Realizado por el gobierno mexicano, Ok, pero solamente, este es del gobierno con una plataforma tecnológica bastante avanzada para poder ayudar a que mujeres exportadoras, sí, pero sí. mujeres, puedan exportar a Canadá. Y lo que está haciendo esta plataforma es conectar a compradores canadienses interesados en cualquier cantidad de productos de una gran diversidad para ser comprados a mujeres exportadoras. Es una plataforma muy interesante. Veremos que tengan lo que estamos promoviendo. Quizás es lo mismo, quizás no, porque hay muchas cosas en curso, pero este a mí me gusta mucho porque es el factor de género, es el factor de mujeres en México, y eso me gusta muchísimo, ¿no? Cuenten con nosotros, ahí vamos a estar, vamos a participar y también para conectar, como es nuestro objetivo principal. Muchísimas Muchas gracias, gracias. embajador. Sí. Embajador Diego, me gustaría oír sus Bueno, comentarios. a mí me parece muy, muy importante el poder estrechar relaciones con ustedes. Definitivamente le debo comentar que vuelvo siempre a la situación del COVID. Nos ha obligado a cerrar algunas oficinas, algunos consulados, incluso algunas embajadas en el mundo, y entre otras, lamentablemente, tuvimos que retirar nuestra oficina comercial en Toronto. Y esta oficina comercial en Toronto pues tenía también un enlace en Montreal que igualmente pues lamentablemente ha sido suprimida. En ese sentido, la embajada pues ha asumido, aparte de obviamente el trabajo que realiza el consulado en Toronto, que también seguramente va a tener atribuciones ahora que ha desaparecido esa oficina en el campo comercial, también va a dedicarse a la promoción comercial, pero va a ser la embajada la que va a tener como objetivo principal desarrollar toda la promoción comercial,
con el Canadá, la participación en ferias, obviamente lo hemos tenido y lo seguiremos haciendo. Posiblemente el próximo año, si las circunstancias mejoran como lo hemos hecho todos los años, nuestra participación a nivel de la feria PDAC de Toronto, pues que usted sabe que es la feria minera más importante que existe en el mundo al momento y que es fundamental para nosotros. Pero más que nada, yo sí quisiera iniciar con alguna posibilidad de suscribir con ustedes algún pequeño acuerdo, algún pequeño memorándum de entendimiento para poder colaborar en aspectos puntuales, ¿no? Que podrían ser el establecimiento de contactos con los sectores empresariales que son parte de la Cámara de Comercio y que están trabajando directamente con ustedes. Quisiera además ver la forma de poder vincular a la Cámara de Comercio, a las cámaras de comercio del Ecuador, de diferentes provincias del Ecuador, como a la Cámara de Comercio Hispano de Toronto. Pero también hay un ámbito que quisiera, al igual que se señalaba la posibilidad de impulsar las actividades de promoción con relación a mujeres empresarias, a ver si se le podría hacer algo también con el sector indígena. En eso, el Ecuador también está comenzando a desarrollar algunos proyectos y naturalmente Canadá tiene algunas propuestas para promover el intercambio comercial entre sectores nativos indígenas, es decir, entre los First Nations de Canadá y las comunidades indígenas del Ecuador. Incluso hemos podido tener algún pequeño avance ya, han habido contactos entre las comunidades ecuatorianas y las comunidades canadienses. Entonces, en ese sentido, yo creo que también si es que podríamos conversar algún momento fuera de micrófonos, nos encantaría también ver si podemos lograr algunos acuerdos puntuales con ustedes. Claro que sí, embajador, claro que sí, me encanta solicitud y pues esta es parte de acercarnos la comunidad, nosotros representando a la comunidad y ustedes representando las embajadas. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Nos estaremos comunicando en próximos días y cuenten con nosotros, que estamos para ayudarlos. Bueno, siendo las 7 de la noche y para que podamos ir a apoyar a Ecuador sí. en este partido. Y que bueno, que damos gracias que el fútbol volvió. Quiero cerrar dándole las gracias a los dos. De verdad, ha sido excelente y bueno, no los demoro más. Muchísimas gracias y gracias a toda la gente que nos apoyó. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias. Quieras decir algo más, pero... Gracias. Suerte, Diego, al ratito con tu partido. Sí, muchísimo. Qué gusto haberte visto y muchas igualmente, gracias, Mónica, y a la gracias, cámara. Felicidades. Igualmente, hasta luego. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron.